Pues bienvenidos, es un gusto estar en esta ocasión en torno al Día Internacional de los Museos, en donde el Museo Nacional de Arte, a través de su Departamento de Educación, pues contribuyen de una manera fundamental al bienestar y desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Somos espacios que contribuyen en el aprendizaje social y colaborativo como procesos de creación de significado compartido, de identidad, que además se construyen a partir de esa interacción con los otros. Es por eso que este 2023 nos planteamos este encuentro virtual sobre museos, sostenibilidad y bienestar, que tiene como alguno de sus objetivos que profesionales e instituciones con las que hemos colaborado nos den cuenta de ese vínculo importante del arte, de la mediación, de la práctica meditativa en algunos casos, con algunas otras actividades en torno a este tema, que refuerzan, activan, potencian el bienestar intelectual, el bienestar personal, el bienestar social, físico, pues en el ámbito del museo. Así es que es un gusto iniciar este panel sobre bienestar e inclusión, en donde vamos a tener a Ariadna Gómez, coordinadora del programa de inclusión de aquí del Museo Nacional de Arte. Vamos a estar compartiendo este espacio con varios colegas, entre ellos la arquitecta Brenda Gutiérrez de Indiscapacidad, con Fernando Alonso Villanueva de la Escuela Nacional de Ciegos, con Nancy Anaya García de OTEA Autismo AC y con otro colaborador que va a abordar sobre el tema del tiempo libre. Así es que bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Les pedimos que cuando lancemos las preguntas e iniciemos esta conversación, podamos hacer ese ejercicio de interacción, ¿no? entre nosotros y también entre quienes nos escuchan, para poder establecer esos vínculos de reflexión que siempre nos plantea el Día Internacional de los Museos, además de acciones, esas reflexiones sobre el museo, sostenibilidad y bienestar. Así es que bienvenidas. Y les parece, vamos iniciando un poco este ejercicio, ¿no? Y por ahí nos planteábamos algunas preguntas. ¿Cómo el museo puede convertirse en un espacio de empatía? Que además, bueno, pues es un concepto que puede parecer, por un lado, abstracto, por otro lado, práctico, ¿no? Que es un ejercicio constante y cotidiano. Entonces, si alguien quisiera iniciar esta conversación, adelante. Sí, bueno, precisamente, como ya mencionó Pati, nosotros tenemos varios programas de atención. El que me toca atender es el programa de Munal Más Inclusión, y precisamente a lo largo del tiempo se ha ido modificando, mejorando, y precisamente quería detenerme a dar las gracias a todas las instituciones, maestros, personas con discapacidad, precisamente que nos han orientado hacia entender, a ir modificando, ir adecuando desde nuestro discurso hasta el espacio, precisamente acercándonos a esta empatía. Entonces, no digo más, le cedo la palabra a la arquitecta Brenda, precisamente para platicar esta parte que ellos nos orientan bastante. Adelante, arquitecta, gracias. Muchas gracias, un gusto. Y bueno, pues primero agradecerles la invitación a nombre del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, de la licenciada Ruth Francisca López Gutiérrez, nuestra directora general, y del maestro Aldo Muñoz, el director de Políticas y Fomento a la Inclusión. Bueno, mi área es enfocada a la asesoría en accesibilidad y, como menciona Ariadna, hemos trabajado con varios museos, en Noche de Museos, y bueno, también haciendo revisiones por medio de la Secretaría de Cultura, y eso nos ha permitido tener un panorama amplio sobre cómo es la realidad en los museos, ¿no? Cómo se desenvuelve y cómo son las actividades que hay detrás de una exposición,
etcétera. Y bueno, refiriéndonos a la pregunta de cómo el museo puede convertirse en un espacio de empatía, creo que primero sería saber qué es la empatía, ¿no? Sería comprender o compartir los sentimientos de otra persona o ver desde la perspectiva del otro qué es lo que está ocurriendo. Y en el caso de un espacio que tenga estas características, sería importante considerar a toda la población, no ser inclusivos. Y creo que ahí es la palabra clave, más que el tema de la empatía, es la inclusión. Y que los museos estén pensados a partir, bueno, se han ido trabajando varios programas, no se pensaron en un inicio para toda la población, ha habido un rezago, sobre todo hacia personas con discapacidad. Y bueno, por los programas que les mencionaba antes, perdón, nos hemos encargado de ir pues poco a poco tratando de impulsar que haya inclusión. Y esto que nos permita tener también esta empatía, ¿no? La inclusión que nos permita tener empatía con todos y con todas. También, pues, cómo se puede convertir este espacio a un lugar así, un lugar empático, un lugar inclusivo, pues hay varios elementos. Nosotros hacemos, les platico rápidamente el proceso que hacemos una revisión previa a generalmente Noche de Museos, que es lo que hemos trabajado últimamente. Se hace un scouting de los museos que vamos a visitar, verificamos las condiciones del espacio arquitectónico y del entorno, que sería la cadena de accesibilidad, ¿no? Cómo va a llegar la persona, cómo nos va a permitir acceder a este espacio y a partir de ahí que el museo nos brinde estas facilidades para que las personas que están visitando las exposiciones puedan acceder a esta información porque es un derecho y que no coartemos ese derecho a la cultura. Creo que por ahí podríamos empezar. Dejo abierta el tema porque si no me extiendo y bueno, pues les doy la palabra a las demás personas. Muchísimas gracias. Gracias, Brenda. Nancy. Sí, adelante. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan. Para la comunidad para la cual trabajo, que son las personas con autismo, ejercicios como este significan una oportunidad, porque estamos hablando de una población altamente vulnerada en materia de derechos y pues bueno, para quienes las barreras actitudinales significan el primer paso que tiene que dar la sociedad para justamente garantizar sus derechos a la participación, a la inclusión y a la accesibilidad. Pienso que un museo es un espacio de empatía a partir de una frase que tengo siempre muy en mente del arquitecto Santiago Atrio: el espacio educa. Cuando podemos acceder a un espacio como un museo en el cual el personal es sensible, en el cual hay esfuerzos por garantizar la accesibilidad, la participación de todos, automáticamente las personas que visitamos el museo, independientemente de que seamos parte de alguna comunidad con alguna condición de vida o discapacidad, inmediatamente obtenemos esa conciencia de estas poblaciones. Un museo para una persona con autismo es una oportunidad enorme, independientemente de las barreras cognitivas o sensoriales que pueda enfrentar alguna persona con esta condición de vida, a partir del hecho de que se puede volver una oportunidad de convivencia, de socialización, de aprendizaje. Lamentablemente para las personas con autismo en nuestro país, cuestiones como la educación siguen siendo todavía un gran pendiente y pues bueno, es ahí donde un museo se puede convertir en una oportunidad que venga a, pues si no sustituir, sí a compensar este tipo de barreras que existen para esta población. Desde nuestro ejercicio como asociación civil, en la cual nos dedicamos justamente a sensibilizar, capacitar y generar adaptaciones en servicios y espacios públicos para población con autismo, creo que justamente es ese el modelo. Se tiene que partir de sensibilizar a los espacios, de proporcionar conocimiento, de capacitar
con respecto a las necesidades y características de la población a la cual se pretende dar la bienvenida, y a partir de conocer esas características y necesidades, pues justamente emprender ajustes, adaptaciones, el desarrollo de ayudas, de apoyos. Y pues bueno, para las personas con autismo en nuestro país, los ejercicios de accesibilidad apenas comienzan. La accesibilidad, afortunadamente, comienza a ser un tema más al alcance de todos los espacios, pero para ciertas poblaciones aún es incipiente. La accesibilidad en nuestro país está mayormente pensada en barreras arquitectónicas y en limitaciones físicas, pero existen otro tipo de poblaciones como las personas con autismo que requieren esfuerzos, por ejemplo, en accesibilidad cognitiva, esfuerzos para vencer barreras actitudinales. Y pues bueno, nuevamente agradezco la posibilidad de tomar palabra en este espacio, porque justamente así se comienza a generar un cambio para estas poblaciones. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Fernando, ¿qué opinas de esto? Buenos días. Creo que tu micro hay que abrirlo. No, todavía no está abierto. ¿Cuán importante es ese ejercicio de reconocimiento del otro? ¿No? Creo que el punto de empatía inicial pues tiene que ver con salir de nosotros y de nuestra visión sobre nosotros, y en este caso el museo, ¿no? De no vernos a nosotros mismos, sino a nuestros visitantes, y en ese sentido romper estas estructuras, ¿no? Que tenemos sobre público en general, ¿no? Y reconocer que hay diferentes tipos de público, y hemos ido transitando en ese ejercicio, y por eso poníamos un poco al principio el concepto de empatía, porque es ponerme, ¿no? En cierto sentido, en el lugar de alguien más que no soy yo. Entonces, ese ejercicio de estar viendo a otro desde el lugar del otro, no desde mi propio lugar hacia ellos, sino desde el lugar de esos otros, para poder ser inclusivo, que es lo que decía Brenda. Ahora sí, Fernando, adelante. Creo que no te escuchamos de todos modos, fíjate. Yo creo que tendrías que salir y volver a entrar para entrar con el micro completo. Si te parece, seguimos conversando, y ahorita que entres te damos la palabra, porque creo que sí es muy interesante, y con Ariadna, que tuvimos la posibilidad de trabajar en el MUNAL hace algunas décadas, donde se inició este ejercicio, digamos, de interacción con otros visitantes. Yo en los cursos de formación, por ejemplo, siempre menciono que para nosotros ha sido importante las personas con discapacidad y los demás tipos de visitantes, porque nos dan la posibilidad de ver nuestras colecciones desde otros lugares, ¿no? ¿Cómo puedo yo hablar de una colección que es básicamente visual para alguien que no puede ver? ¿Cómo puedo hablar yo de una colección no desde la complejidad que puede tener esa accesibilidad cognitiva, ¿no? O intelectual, y que pueda ser accesible ese contenido, esa apreciación estética, ese ejercicio de trabajo, y cómo ir al principio transitando en esa diversidad para luego intentar volver a ser inclusivos. No sé, Ari, si quieres comentar algo al respecto de esto. Sí, precisamente me hacías recordar, bueno, hace muchos años cuando empezamos con un museo para todos, que era atención a las personas con discapacidad, pues bueno, el mismo público nos iba orientando, oye, sí, gracias, pero aquí necesito como que me platiques más, descríbeme para las personas ciegas, para las personas sordas, ¿no? Pues tienes que tomar un curso de lengua de señas de cuestiones básicas, o pues el mismo público, ¿no? Nos iba como orientando. Y como yo les decía en un principio, paso a paso, una vez que retomamos desde el 2019 a la fecha, se ha enriquecido todavía muchísimo más. No, los maestros, las instituciones, el mismo público, los niños nos dicen, yo sé hablar lengua de señas, si quieres te enseño. Entonces, de esta forma, pues bueno, vamos avanzando. De hecho,
Algo también que quería comentar es que en un principio lo llamábamos MUNAL más accesible e inclusivo. Nos fuimos dando cuenta que el título de accesibilidad un poco tenemos que trabajarlo debido a la cuestión arquitectónica, ¿no? Finalmente estamos en un edificio patrimonial y sabemos que tiene ciertas restricciones y podemos hacerle ciertas adaptaciones, pero la parte de inclusión que se refiere a las personas, pues fue cuando nos dimos cuenta que era donde podíamos trabajar muchísimo más. Y en relación a esto, pues bueno, hicimos la modificación del nombre de nuestro programa, llamándolo ahora MUNAL más inclusión, ¿no? Gracias, Ari. A ver, Fernando, no sé si puedas finalmente conectarte y conversar. Es que está apagado tu micro. Cuán interesante es y como decía Nancy, pues estamos dando los primeros pasos, aunque ya llevamos varias décadas sobre estos temas, todavía hay más que hacer. Ahora sí, Fernando, creo que ya te escuchamos. Sí, gracias. Sí me escuchan entonces. Sí. Ok. Bueno, pues muy gentiles por la invitación a Ari, que ha sido el enlace con esta Escuela Nacional para Ciegos. Nosotros pertenecemos a la Dirección de Educación Especial e Inclusiva, a cargo de la maestra Guadalupe Lisset Romero Espinosa, a quien agradezco también la autorización para poder colaborar en esta discusión. Esta discusión es muy interesante porque la accesibilidad debe de tener muchas caras. Tiene que ver no tanto con la infraestructura física, como bien mencionaban hace un rato, sino también con las cuestiones de tumbar barreras sociales, aquellas actitudes que afectan el proceso de inclusión real. Creo que muchos podemos estar convencidos de la inclusión, pero un grave problema es la siguiente parte, es la acción fundamental, que es una de las preguntas temáticas de esta sesión. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Así que efectivamente, pues todavía hay mucho camino que recorrer, ¿no? Y poder hacer estos ejercicios colaborativos, como creo que lo mencionaba Nancy, refuerza, ¿no? Si unimos esfuerzos desde los diferentes ámbitos, ¿no? El museo no puede y no tiene el conocimiento, digamos, de todos esos elementos. Tiene que partir del ejercicio que las instituciones, como en el caso de ustedes, tienen día a día con las personas, ¿no? Con los otros. Creo que el museo también ha ido transitando desde un ejercicio donde el museo daba prioridad a sus colecciones, a su edificio, a actualmente desde una visión más social, más participativa, donde los visitantes y las personas tienen un papel fundamental. Y creo que lo vimos durante la pandemia. Los museos estuvieron cerrados y bueno, pues eran las personas las que les seguimos dando vida, aún en la virtualidad, a ese ejercicio del museo, de las colecciones, pero si no hay alguien, otra persona del otro lado, no podemos hacer esa interacción. Y si les parece, vamos un poco a el segundo planteamiento, que dice, ¿qué pensamos? Bueno, sobre que los museos no podrían sobrevivir si permanecen separados de problemas que tienen que ver con esa justicia social, con la inclusión o con la accesibilidad, porque exactamente en esa dinámica el museo pues se veía a sí mismo, a sus colecciones, a lo que él podía proporcionar a la sociedad, pero teníamos que tener ese contacto con el entorno, con las personas, con lo que sucedía afuera, ¿no? Y hablarlo en el ámbito del museo y que la gente pueda venir al museo a hablar de ello. Entonces, no sé qué opinan, que sería como profundizar en lo que ya ustedes nos plantearon. No sé si seguimos esa misma dinámica, Brenda, si gustas iniciar. Sí, con gusto. Bueno, pues en efecto, respecto a si los museos pueden sobrevivir con esta separación o sea, viendo todo de manera diferente, ¿no? Como por sectores, yo considero que no.
no se puede continuar con ese esquema. Creo que se trabajó durante muchos años el esquema de, bueno, pues esto es lo que tengo, es lo que hay y lo voy a ofertar así. Pero ¿qué pasa? Como mencionó Nancy, ¿no? Tenemos una diversidad, tenemos la accesibilidad, en efecto, porque no quise ahondar en la primera pregunta, como lo dice la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Refiriéndonos a la accesibilidad, no nada más hay un solo eje, que sería el eje, en este caso, físico, ¿no? El entorno físico, arquitectónico, ¿no? También está el transporte, la información. Entonces, todo esto, pues sí tiene que estar implícito en los museos, no nada más fijarnos en, bueno, ya les puse una rampa, ¿no? Y ya, eso me hace accesible. Ya les coloqué, y bueno, conozco pocos museos que tengan estacionamiento, pero un cajón accesible. No, va más allá. Como mencionaba Ariadna, pues también tener intérpretes o que sepamos interpretación en lengua de señas mexicana, que nos abre un panorama enorme, que también tengamos cédulas en braille, que quizá tengamos algunos elementos ápticos u objetos que por ahí en el MUNAL tienen un proyecto muy bonito y muy interesante en el que hay partes de la arquitectura del museo que para todos están alejadas, están altísimas y entonces podemos tocar esos medallones que están en la arquitectura, ¿no? Y podemos explicarlo, ¿no? De la manera que es, ¿no? Que cómo es la arquitectura y no nada más se queda en el imaginario para todos. Pensar también que esto es didáctico y que, bueno, lo que mencionaba Nancy, ¿no? La toma de conciencia es muy importante, no podemos permanecer o quedarnos ahí, ¿no? Tenemos que seguir avanzando. Es un progreso, ha ido poco a poco, pero creo que sí se está manifestando en diferentes museos. Hay mucho interés y eso a nosotros nos es muy grato porque se han ido acercando varios museos, Secretaría de Cultura, como mencionaba, red de museos, museos independientes que se acercan con nosotros y nos dicen, oye, ¿qué hago? Porque quiero que vengan. Y es una oferta también muy importante porque la gente dice, oye, yo no había entrado a este espacio. Tengo un ejemplo por ahí que también, bueno, con el MUNAL ya lo mencionó Ari, han trabajado en varios temas, pero en alguna ocasión fuimos al Museo de Castillo Chapultepec y las personas nos decían, es que jamás había venido aquí. Entonces fue pues muy bonito y a la vez es también abrir los ojos a ver este tema, ¿no? De decir, oye, no hay museos todavía existen museos que pues no son accesibles, ¿no? Que si no hacemos ciertos ajustes, si no damos apoyos técnicos, ¿no? O ayudas técnicas para las personas con discapacidad, incluso viéndolo en un tema de que a todos nos puede ocurrir, o sea, no nada más es un tema de discapacidad que traigamos de nacimiento, ¿no? Sino adquirida, ¿no? O una discapacidad temporal que nos impida llegar al museo, que digas, oye, es que yo tengo que ver una exposición súper bonita que ahorita está en el MUNAL, pero no puedo ir porque me fracturé la pierna. Y tiene un montón de escaleras, tiene un montón de espacios súper bonitos, pero yo no puedo acceder a este lugar, ¿no? Entonces es importante o por alguna razón pierdes la vista. Todo eso de repente no lo pensamos y está dentro de lo que nos puede llegar a ocurrir. Entonces, también esa parte, regresando a la primera pregunta, pues es empatía, ¿no? Saber que todos estamos implícitos en esta diversidad que podemos adquirir en algún momento, perdón, y además que aunque no adquiramos una discapacidad o una condición de vida, tenemos que saber cómo aproximarnos a las personas. Entonces, a la pregunta, ¿qué pienso si pueden sobrevivir? A largo plazo, y en resumen, pues creo que no, creo que tenemos que ir avanzando, así como se ha ido trabajando y es progresivo. Sé que es complicado porque hay una cuestión monetaria de por medio, pero también vemos que los programas tienen muchísimo interés en pues destinar recurso a este tema. Entonces, ojalá que continúe
y pues nosotros encantados también de seguir con los temas que nos solicitan. Muchas gracias. Gracias, Brenda. Nancy o Alfonso. Sí, bueno, creo que si como sociedad queremos caminar a un mundo más equitativo, definitivamente son los recintos, los museos, parte importante de este andar hacia un mundo más equitativo, más respetuoso, más empático y donde, como bien lo plantean nuestros objetivos de desarrollo sostenible, que siempre digo, vamos tarde hacia el 2030, no debemos dejar a nadie atrás. Hablaban hace un momento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Después de nuestra Constitución, creo que es la segunda cosa más importante en nuestro país que nos debiera de regir. Y citando justamente a la Convención, el que cualquier espacio, cualquier recinto no cuente con los ajustes, con las adaptaciones que requieren estas poblaciones, pues está lamentablemente incurriendo en un acto de discriminación. Asociamos a la discriminación con estos hechos ya más puntuales que suelen verse en los periódicos, en la nota roja, pero la discriminación es sistemática y a veces no somos conscientes de que somos parte de un sistema que discrimina. Insisto en que no solo los museos, las escuelas, los hospitales, los ministerios públicos, cualquier espacio no cuente con las adaptaciones y ajustes que requiere cualquier tipo de población con alguna condición de vida o discapacidad, hace automáticamente que esté incurriendo en un acto de discriminación. Afortunadamente hay muy buena voluntad en recintos, en espacios como los museos. Hay esfuerzos constantes que, a pesar de no contar con un presupuesto, de no contar oficialmente con el apoyo de ninguna dependencia, de ninguna secretaría, existe y persiste. Nosotros hemos sido infinidad de veces parte de esta enorme voluntad que existe en el MUNAL por dar la bienvenida, por aprender a cómo dar la bienvenida a poblaciones con autismo. Y pues bueno, no dejaremos de insistir en ello desde esta humilde trinchera. Con todo gusto podemos continuar acercando información, formación sobre el autismo. Y pues bueno, es importante, insisto, que si ya sabemos que la accesibilidad es un requisito importante que tiene que ver con los derechos de las personas, pues bueno, sigamos puliendo este conocimiento. Por ejemplo, para la población para la cual trabajamos, pues se requiere lectura fácil, se requieren apoyos visuales, se requiere sensibilización en el personal para evitar algún accidente, para saber responder a un momento de crisis, algún momento de alguna situación estresante a partir de un estímulo sensorial adverso para esta población que suele ser muy sensible a ciertos estímulos sensoriales. Y pues bueno, la lista de etcéteras es muy amplia. Creo que esta buena voluntad se tiene que transformar en acciones y estas acciones entre todos debemos de buscar que se vuelvan política pública para que el día de mañana sí podamos estar hablando no solo de inclusión, sino de convivencia. Gracias, Nancy. Fernando. Uy, creo que no lo escuchamos. No te escuchamos, Fer. ¿Sí me escuchas? Sí, ahora sí. Bien, mira, yo creo que es importante contextualizar. Una de las cosas fundamentales es que esta es una obligación del Estado, viéndolo como organización y estructura social. No es solamente el gobierno, sino todas las instituciones que estamos alrededor y que formamos el Estado. Yo comentaba hace un rato que es muy importante considerar, sí, que hay buena disposición de mucha gente. Hay mucha gente buena, viéndolo desde ese punto de vista humanista, pero falta la acción, falta la inversión, falta infraestructura. Tenemos que modificar muchas cosas y eso es sustantivo. Creo que en el caso, por ejemplo, de nosotros que tenemos a la Escuela Nacional para Ciegos, pero también tenemos los centros de atención múltiple con múltiples discapacidades, con niños pequeñitos que requieren múltiple estimulación.
Y tenemos que acercarnos al concepto de ser humano de nueva cuenta. Hay que recuperar ese sentido. Hemos minimizado tanto al ser humano que se ha convertido en un objeto, en una cosa, en un número, en un registro, ¿verdad? Y los museos tienen esa valiosa labor. Tenemos que recuperar esa esencia del ser humano para comunicar, para expresar, para sentir, que es el lugar que corresponde a los museos. El museo te va a evocar reflexión, te va a evocar emociones, te va a hacer conocer nuevas cosas creadas por otro ser humano, a lo mejor del otro lado del mundo. Y ese es el ámbito que tenemos que rescatar. Pero le digo, no basta únicamente con la motivación, sino que hay que invertir recursos, y por eso digo que esto es una cosa del Estado. Sí, efectivamente es múltiple. Ari, adelante. Gracias. Y aún así, y en lo que sucede todo eso, nosotros aquí nos preparamos para recibir al público con discapacidad, pero porque también el público nos busca. De repente nos avisan, ¿qué crees? Hay personas en el vestíbulo que están esperando visita. Y son personas ciegas. No tenemos material preparado. O anteriormente que nos buscaban, pues solo teníamos el discurso, no preparábamos material. Y poco a poco el mismo público ha ido buscando, ha ido haciendo como buscando espacio. Entran porque algunos entran y buscan y quieren, saben que hay, que pueden, hay partes que se pueden tocar, o de repente tenemos público que son personas sordas y no lo sabemos y vienen acompañados, pero bien podríamos tener como alguna acción o algún video o algún material preparado para ellos. O de repente también llega la maestra del CAM N y llega con su grupo porque trae la idea ya de venir a trabajar. El mismo público, en lo que hay políticas, en lo que los museos nos preparamos o nos capacitamos, de todas formas el público con discapacidad sigue pidiendo, sigue buscándonos y sigue abriendo brecha en el camino. Efectivamente, creo que es todo un ejercicio que tiene que ver como con diferentes niveles de acción, ¿no? Como dice Alfonso, es importante esa serie de acciones, esa estructura que puede ser a nivel de un decreto, la estructura de una serie de recomendaciones que se pueden hacer a las instituciones, pero también el día a día, ¿no? Es esa parte más humana, como lo mencionaba Fernando, de quienes estamos ejerciendo esas acciones, ¿no? Quienes entramos en contacto con otras personas, con otras voluntades, ¿no? Y esta frase que he escuchado en diferentes ámbitos y con colegas incluso del otro lado del charco, en España, nada de nosotros y nosotros. Creo que es fundamental ese ejercicio que implica esa parte empática, esa parte humana, esa parte de acción entre instituciones, porque finalmente el que ustedes estén aquí, pues es la voluntad de las personas que están a cargo, ¿no? De sumarnos, ¿no? Y de hablar en esta ocasión de estos temas, pero a su vez de hacer acciones directas en la realidad con las personas con las que estamos trabajando o estamos colaborando. Entonces, es un tejido. Creo que hablábamos a raíz de la pandemia que estas redes que se mencionan, pues son redes humanas, son redes de personas, y esas redes han existido, existen y queremos que se refuercen todavía más en ese ejercicio. Reconociendo al museo, y por eso planteábamos esta pregunta, que no vamos a sobrevivir solos, ¿no? Y que no somos un ente aparte, que a nivel escolar, por ejemplo, los profesores decían, bueno, voy al museo, ¿no? Como haciendo una isla, ¿no? En el trayecto de su recorrido educativo y decir, bueno, voy al museo como algo aparte. No, somos parte de la experiencia de vida, de educativa, humana, ¿no? Esto que decía Fernando, lo que vemos en el museo habla también de mí, no solo habla del artista, no solo habla de la historia de la obra, sino también puede hablar de mí, de mi propia vida, de mi propia experiencia. Entonces, en ese sentido, el museo también se ve
como no una parte separada, ¿no? Y como les decía yo hace un momento, podemos hacer relecturas de nuestras propias colecciones con base en los enfoques de las personas, los intereses, los saberes, ¿no? Las sensaciones, las emociones, ¿no? Podemos hablar a través de ese ejercicio con y para los contenidos, en este caso de museos de arte, pero también pueden ser arqueológicos, etnográficos, históricos, y todo habla de otras personas o incluso del entorno natural en el que vivimos, ¿no? Entonces, por eso esta tercera pregunta nos parecía importante desde ese enfoque centrado en las personas con discapacidad, y que ustedes ya hicieron estos apuntes muy pertinentes. Pensamos cómo esa mediación del arte que nosotros hacemos desde el área educativa puede dotar a las personas de esa autonomía, de generar relaciones positivas y de esa autoexploración y ejercicio de aceptación personal. Y volviendo un poco al pasado, aunque sigue siendo presente, cuando nosotras contactamos con el concepto de inteligencias múltiples, pues se abrió ahí exactamente para nosotros en el ámbito del museo un espectro muy interesante, porque partíamos, digamos, de una visión más cuadrada, por decirlo de alguna manera, más tradicional de la inteligencia, ¿no? Y que tenía ciertos condicionantes o parámetros que había que cubrir. Pero no todos aprendemos de la misma manera, no todos experimentamos la experiencia estética o de vida de la misma manera, y eso hace y abre ese abanico de posibilidades tan importante. Entonces, no sé cómo han visto ese trayecto también en el día a día, en su experiencia, cuando han venido, que por ahí Brenda ya nos adelantó esta experiencia en el castillo, pero seguro hay muchas más experiencias, pues que son, y en la experiencia de aprendizaje, las emociones, decíamos, es un elemento fundamental para que esa vivencia y ese saber que se pueda obtener en el museo, pero principalmente la experiencia, pueda durar un trayecto mucho más largo en cada persona. No sé cómo ven esta pregunta y este acercamiento. Quien quiera empezar, o empezamos con Brenda, si quieres. Sí, adelante, como me digan. Bueno, pues mira, creo que esta parte, para perpetuarla, y como ya lo han mencionado tanto Nancy como Fer, tiene que ser una acción permanente, ¿no? Y bueno, ligado a las políticas públicas, obviamente al tema que mencioné del recurso, y sobre todo que haya una capacitación constante. Y la capacitación es toma de conciencia, que estemos todos poco a poco, pues sí, es educándonos, incluyéndonos, y no nada más pensar en vamos a darle acceso a una persona usuaria de silla de ruedas, ¿no? Porque siempre es lo visible. ¿Qué pasa con discapacidad psicosocial? ¿Qué pasa cuando una persona de baja visión, pues no vemos que trae quizá un bastón, ¿no? Viene acompañado o acompañada, no le podemos brindar estos elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esta mediación? Pues creo que más bien el tema de la autonomía, pues irlo puliendo poco a poco como se ha ido trabajando, buscar que realmente se vayan haciendo estas acciones, que no sean como eventos especiales o específicos, ¿no? Para las personas con discapacidad, sino que realmente tengamos el enfoque en un museo, en un espacio cultural que nos permita aperturar a la diversidad, a todas las personas, a los niños, como mencionaban también por ahí, ¿no? Esto basado y enfocado al diseño universal, porque también pues hay elementos que pues de repente se vuelven, por decir, te mandan de la escuela, ¿no? En la primaria a un museo, y pues tú estás pequeño, no entiendes quizá lo que te están hablando, o lo que está en una cédula enorme y que tiene texto que pues es complejo de entender.
¿Y qué tal si de repente nos encontramos con información con pictogramas o en lectura fácil o audible, a una audiodescripción? Quizá nos hace más sencillo y no nada más es enfocado a las personas con discapacidad, no lo estamos cerrando ahí, es para todas las personas. Estas relaciones positivas y autoaceptación, bueno, pues a partir de las exposiciones maravillosas que nos hemos encontrado en los diferentes museos, creo que podemos experimentarlo y verlo con la población que nos ha acompañado y que se ha acercado a nosotros con estos eventos, que nos dicen, bueno, es que yo no conocía a tal artista, ¿no? O no conocía tal pintura, tal escultura, y qué mejor que se les explique cómo es y que tengan una experiencia, ¿no? Y la experiencia siempre va a ser diferente, seas persona con discapacidad, con una condición de vida o no. Y como persona con discapacidad, igual, te puedo decir, el tema es, no nada más es para discapacidad visible, ¿no? Sino también si hay elementos lumínicos que de repente me pueden causar algún tema, ¿no? Enfocarnos también en la cuestión del sonido. De repente hay unas exposiciones que tienen como estas experiencias un poco más sonoras o con vibraciones, y no pensamos en que quizá puede llegar a afectar a una persona, ¿no? Con o sin discapacidad, ¿no? Entonces, hay que ir puliendo y viendo hacia qué enfoque tiene, quizá informarnos más sobre todo, conocer más del tema, y bueno, también que si tienen esas dudas, que se acerquen, que no asumamos siempre, bueno, ya lo hice, ya puse una señalética que me indica que tengo un sanitario accesible y eso ya me hace ser súper accesible. No podemos estar asumiendo. Y también otro tema que mencionaron por ahí, tomar en cuenta a las personas con discapacidad. Cuando estamos haciendo esto, nosotros en los scouting tenemos la fortuna y la oportunidad de llevar a personas con discapacidad, asistimos, hacemos los recorridos y de repente nosotros notamos ciertos elementos bajo una norma técnica existente, bajo un manual, cuestiones de ese estilo, pero cuando tú ya lo experimentas o dices, es que a mí siempre me ha costado trabajo ingresar de esta forma, ¿no? O yo no puedo escuchar la información o no tengo acceso de diferente forma al museo, eso nos deja pensando en cómo lo podemos ir mejorando, ¿no? Y es importante esa frase, nada de nosotros sin nosotros, o sea, siempre tiene que estar ahí la persona para que nos pueda orientar, ¿no? Y que nos digan desde su perspectiva cómo fue, desde antes, el previo de cómo podemos hacerlo, cómo podemos apoyar y posteriormente la experiencia cómo fue. Y afortunadamente puedo decir hasta el momento que los eventos que hemos tenido han sido gratos para la población que nos ha acompañado. De repente ahí hay personas que no saben que hay una persona sorda, por ejemplo, y les están hablando y pues obviamente no les escuchan. Hemos tenido ese tipo de casos por ahí, pero es poco a poco, ¿no? Irlo puliendo y evitar que, y bueno, también la capacitación que sea constante, ¿no? Como decía al principio, que tengamos al personal de seguridad o que no sean quizá rudos con las personas, porque pues se acercan y no saben que hay una exposición o que hay personas con discapacidad dentro de esa exposición y no les pueden apoyar o no saben cómo dirigirse a la persona. Simplemente llegan y la tocan, ¿no? Y se la llevan o la mueven, ¿no? Cuando no sabemos si realmente eso es lo que quiere hacer la persona. La persona tiene la autonomía y te tienes que aproximar de cierta forma, ¿no? Preguntar antes de acercarte a las personas y decir si realmente se puede, y si no tienes la forma, buscar la forma de comunicarte con la persona. Muchas gracias. Gracias, Brenda. Nancy. Bueno, regresándome un poquito en mi tema, el autismo es una condición de vida que no es, por así decirlo, una en un millón. Es más común que el cáncer, la diabetes, el SIDA pediátricos juntos. Si pudiéramos tener, por ejemplo, a todos los niños con autismo de nuestro país
juntos y los comparáramos a la cantidad de niños con cáncer, con SIDA o con diabetes pediátrica, la cantidad de niños con autismo que al día de hoy tenemos en nuestro país es por lo menos del doble. Esta población suele sufrir discriminación, estigmatización, debido a que por principio de cuentas no se nota a simple vista. Es una condición de vida que no tiene una marca física que la delate. Lo que a veces se nota del autismo pues es esta dificultad en el manejo social, estas barreras en la comunicación, en la comprensión de normas de convivencia o normas de uso de algún espacio. Y a raíz de este comentario, creo que los museos, tanto los museos como las poblaciones con esta condición de vida, con otras discapacidades, deben de descubrir que sí pueden convivir los unos con los otros. Las personas con algún tipo de condición de vida o discapacidad deben de descubrir que un museo es una oportunidad de convivencia, de aprendizaje. Definitivamente las barreras cognitivas, sensoriales o de aprendizaje no limitan la experiencia. Hay más de una manera de visitar, de disfrutar, de abstraer de la oferta de un museo. Yo soy madre de un hijo que aprendió a contar justamente subiendo las escaleras del Munal, que la primera vez que logramos sacar de su boca una onomatopeya fue gracias a la cañada de Metlac, así se llama el cuadro con un tren muy bonito. Fue la primera vez que logramos una onomatopeya, chuchu. Y bueno, sé decirles desde esta humilde experiencia justamente eso, las limitaciones, las diferencias cognitivas o sensoriales no limitan la experiencia. Creo que aquí el eje rector será que tanto nosotros aprendamos las normas de uso, como sí hacer uso de un espacio como los suyos, y en cuanto ustedes aprendan a cómo darnos la bienvenida, cómo ofrecer, por ejemplo, información accesible, cómo poder responder ante una eventualidad justamente de manejo social, pues creo que estaremos caminando justamente a lo que queremos, museos para todos, museos accesibles y sobre todo de la participación de todas las personas. Esto que estamos planteando aquí es ni más ni menos un ejercicio de igualdad, un ejercicio que redignifica a estas poblaciones. Insisto, y desde esta experiencia muy personal, lo que a veces es muy difícil de lograr en otros espacios, en otras instituciones, para empezar desde la educación pública, en los museos sí que se logra, sí que hay disposición, y creo que solo nos falta intercambiar un poco más de información, propiciar estas oportunidades, porque la voluntad y los ánimos de hacerlo ya existen. Gracias, Nancy. Fernando, adelante. Gracias. Hay un aspecto primordial, ¿sí me escuchas? Sí. Sí. Creo que considerar primero que el arte es consecuencia también de la propia experiencia humana, ¿sí? Y es una forma en como nosotros nos expresamos de muchas maneras. El arte no es apropiado nada más para los artistas, sino creo que cualquier persona puede generar su propio producto, observarlo y recrearse en él, recrear sus sentidos. En esa medida, quiero comentarles que la última década en la Secretaría de Educación Pública se ha impulsado mucho el diseño universal para el aprendizaje, que trae una serie de implicaciones muy importantes a nivel de la estimulación sensorial o multisensorial para que el aprendizaje sea significativo. Y dado que el espacio de un museo es un espacio donde vamos a aprender, donde vamos a comunicarnos con otra persona de manera secundaria, creo que sería importante reconocer también esta metodología. Es uno de los tantos recursos que podemos ir utilizando. Además de amalgamar toda esta experiencia que es tan rica de lo que ustedes están expresando, ¿verdad? Es atacar todos los sentidos en la medida posible. Aquí la verdadera batalla va a ser cómo construimos colectivamente estos ámbitos, estos espacios. Creo que esa es parte de las tareas que tendríamos que ir trabajando para que realmente el museo adquiera otro matiz, otra cara más universal.
Gracias, Fer. Ari. Pues precisamente sumando el comentario de todos, bueno, hemos atendido a personas con discapacidad, con todas las discapacidades, y siempre que llegan los grupos llegan con mucha emoción, ya vienen como con esa sensibilidad, ¿no? Como a flor de piel. Y efectivamente nos ha tocado ver el contacto al momento de hacer la mediación, que se identifican porque recuerdan algo importante o a un familiar o porque se identifican con la escultura, que pueden ser como el Tlahuicole, o de repente descubren miedos o descubren emociones que ni siquiera habían pensado que iban a vivir aquí. El hecho de hacer esta conexión del arte con todas las personas, esto provoca precisamente como esa búsqueda interna, ¿no? De las emociones y de las situaciones de vida, ¿no? Porque pues la obra nos da la pauta para platicar lo que traemos en el momento. De hecho, nos ha pasado que se prepara el discurso de algo que se va a decir, pero la gente viene con su propia temática de vida y de repente mi discurso ya no sale a la luz, sino todo lo que platicamos entre el mismo grupo. Entonces, a mí me parece que precisamente es un lugar detonador de emociones. Sí, esto es todo un ejercicio de esto que decía Ari. Tenemos una metodología que tiene dos puntos iniciales que se llaman contacto y sensibilización. Y creo que ese ejercicio también lo implementa Ariadna con los compañeros de seguridad. O sea, cómo hacer contacto, lo que decía Brenda, con las personas, con todos los tipos de visitantes, ¿no? Y cómo sensibilizarlos, porque más allá de brindarles información y de decir quiénes son las personas con discapacidad o quiénes son determinados grupos LGTBIQ+, que también acceden al museo en determinados momentos, que sea un punto, como ustedes lo mencionaban, constante, más permanente. No partimos a lo mejor de un momento particular, ¿no? Donde se destaca, pero que pueda ser una acción en el día a día, ¿no? Y en ese sentido, Ariadna hace ese ejercicio para que sea una acción constante de día a día en el trabajo con las personas, con las instituciones y también a nivel interno, porque hay rotación entre los compañeros de seguridad. Entonces sí tenemos que hacer constantemente esa sensibilización hacia estos temas, ¿no? Para que podamos ser funcionales, apoyar y poder brindar no solo un servicio, sino esa atención desde lo humano y desde lo sensible, ¿no? Hacia todas y todos. Y en ese sentido, creo que la última pregunta enfatiza a lo mejor un poquito más esa dinámica de cómo podemos, digo, partiendo de la idea de que entrando al museo, pues hay una experiencia de bienestar, ¿no? O sea, es un ámbito que, aunque decimos el museo aborda o se integra a los temas sociales y demás, pero es un espacio, digamos, distinto al cotidiano, ¿no? Es un espacio público, pero es distinto al ámbito del que yo puedo partir desde mi propio ámbito personal, ¿no? Desde mi casa o desde mi entorno. Es distinto. ¿Y cómo lograr ese bienestar intelectual, físico, personal, social, que John Falk, norteamericano, nos plantea, ¿no? Como esos ejercicios de bienestar hacia diferentes ámbitos, partiendo de la idea de que no entramos al museo desde una sola dirección. Desde una educación más tradicional, pues entendemos que entramos a aprender, pero ese aprendizaje también es multisensorial y multidisciplinario, ¿no? Entonces, en los cursos también yo menciono, no entramos al museo solo con la cabeza, entramos con todo el cuerpo. Entonces sentimos, ¿no? La temperatura, vemos los espacios, de manera intelectual interactuamos con otras personas. Actualmente que tenemos a Monet con grandes cantidades de visitantes, pues es distinta la experiencia
que cuando vamos en otros momentos donde hay pocos visitantes, ¿no? Entonces, eso también va a afectar positiva o, como decía Nancy, a enfrentarnos a situaciones con respecto a otros, ¿no? Entonces, ¿cómo ven este bienestar, ¿no? Que ya lo planteaban ustedes desde un principio como favorable, pero ¿cómo podemos todavía enfatizar más, además de esa sensibilización, además de ese ejercicio constante en el día a día? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo perciben? Para cerrar un poco este ejercicio sobre estos temas. Nancy. Sí, bueno, yo creo que el bienestar con respecto a las personas con autismo sí depende en gran medida del conocimiento que el espacio pueda tener sobre las características y necesidades de esta población desde que se entra y una persona con autismo pueda acceder a un turno preferencial en la taquilla, y el cual es un ajuste no desproporcionado porque sobre todo para los niños, para personas con autismo jóvenes, el ejercicio de esperar un turno puede a veces llegar a ser un reto importante. Tiene que ver quizás con un custodio de sala dispuesto a regular la reacción de las demás personas ante alguna reacción de una persona con autismo. Por ejemplo, yo tengo una anécdota muy simpática justamente en el MUNAL. Cuando estuvo Caravaggio, a mi hijo le dio por identificar frutas y cosas que conocía y comenzó con singular alegría a mencionarlas, y las personas de la sala, pues justamente al desconocer que en algunas personas con autismo puede haber conductas distintas a las que cualquier otra persona puede tener al, por ejemplo, observar y disfrutar de la obra de un artista como Caravaggio, pues se desatan estos actos de incomprensión social, ¿no? Y justamente porque habíamos dado recientemente una plática al respecto con el personal de seguridad, hubo una persona dispuesta a explicar, a mediar, y no pasó nada. A muchas personas que acompañamos a este tipo de condiciones de vida, sobre todo en sus expresiones más profundas o que impliquen mayor necesidad de apoyos constantes, eso es lo que encontramos regularmente, ¿no? La incomprensión social, y no por la maldad de la gente, es simplemente por el desconocimiento que las personas pueden tener sobre estas condiciones de vida, sus estereotipias, sus maneras de ser, de estar, de comprender el mundo. Así pues, este bienestar estará íntimamente ligado a la sensibilidad, al conocimiento que el recinto pueda tener sobre esta condición de vida, y ese recinto, ese conocimiento que el recinto tenga, permítanme señalarlo, permitirá a la vez educar a más personas. Insisto con la frase que mencionaba al principio, el espacio educa. Los museos nos educan en muchos sentidos, no solo en periodos artísticos, en momentos históricos de la humanidad. Los museos también nos educan en materia de convivencia social. Si encontramos en un museo esta disposición a comprender, a velar por la seguridad, por la participación de estas poblaciones, inmediatamente tendremos ejercicios que permitan a las demás personas ser educadas respecto a las características y necesidades de las personas con discapacidad. Hace muy poco hacíamos un ejercicio justamente con los libros de texto gratuitos que se acercan a nuestras infancias, a nuestras juventudes, año con año. En este ejercicio tratamos de peinarlos al derecho y al revés y de revisarlos en todas las posiciones y maneras. No encontrábamos una sola línea que hablara justamente de esto, de cómo convivir, de cómo respetar, de cómo comprender a una persona con discapacidad, a sus necesidades, a sus características. No podemos esperar que nuestra juventud, que nuestras poblaciones se muestren empáticas, sepan cómo permitir a veces un ajuste tan sencillo como ceder un turno, como permitir moverte de un lugar, no lo sé, a veces hay acciones tan sencillas que las personas no las permiten justamente porque no contamos con esta formación desde nuestra infancia. Luego entonces, repito y reitero la idea, los museos también pueden educar
a la población al respecto de estas necesidades de estas poblaciones. Y pues bueno, insisto, así es la manera en la que creo que debemos de caminar. Un bastión importante será socializar lo que necesitan estas poblaciones para que cada vez menos personas seamos parte de esas barreras a las que se enfrentan. Gracias, Nancy. Fernando. Bueno, para mí es importante, Nancy, que consideremos el espacio del museo como uno de los espacios más románticos y más ricos que puede tener el ser humano, porque ahí llegas a enamorarte de los productos que ha hecho otra gente, ¿sí? Vas al Museo de Antropología, por ejemplo, y te enamoras de tu propia cultura, te apropias de esos antecedentes que te está otorgando el museo. Vas al Museo Nacional de Arte y la enormidad de cantidad de pinturas que tienen, tan admirables que hasta parecen fotografías, y no eres capaz de entender que fueron hechas hace 100, 200 años, ¿no? Entonces, eso te enriquece tanto que te enamora. Y así yo creo que tendríamos que ir construyendo cosas, espacios en todos los ámbitos. Ahorita hablábamos de la sensibilidad por parte del actor que está ahí dentro del museo. ¿Cómo puede colaborar con el otro, con el que llega ingenuo en el arte y que tiene que promover, que adquiera, que asimile, que aprenda eso que están exhibiendo en el museo? Creo que es un trabajo muy, muy, muy rico, muy arduo, pero esto implica entonces que tendremos que capacitar al personal, ¿sí? Tenemos que prodigarlo de tal manera que sean expertos casi en todo, como en los programas de televisión, y son expertos en todo. Y desgraciadamente esa es una condición que cuando estamos en un sector público estamos obligados. O sea, tenemos la obligación de conocer lenguaje de señas, tenemos la obligación de abordar y cómo tratar, cómo explicarle a un ciego, ¿sí? Cómo regular o cómo enfrentar a un chavito con autismo, cómo enfrentarnos también a una persona que solicita atención siendo sordo, ¿no? Las indicaciones, la señalización debe ser muy clara, muy abierta, la accesibilidad, las rampas, ¿sí? Con apoyos, con lo que sea necesario desde el punto de vista arquitectónico. Pero entonces ese lugar te tiene que enamorar. Con todos estos aditamentos que puedes prodigarle, tiene que enamorarte. Y yo vuelvo a la realidad, o sea, esta es una visión bien romántica, bien padre, que ojalá la logremos en alguna época. Pero tenemos que enfrentar la otra cuestión de la organización social. O sea, necesitamos dinero, sí, porque hay que invertirle. La otra es, esto va a ser un contrapunteo contra la cultura de la discriminación. El mexicano es muy discriminativo, ¿sí? Y no podemos irnos de que es buena gente y nada más, o lo hizo sin querer. Creo que esto es parte de la cultura, a veces prodigada por un sistema social de desigualdades. Y yo quiero estar cuestionando ese aspecto. O sea, apenas estamos en un proceso de transformación, ¿sí? Donde realmente la gente se está enfrentando a lo que sí puede haber, puede ser como persona social, como colaborativo, no explotador, ¿verdad? Porque a veces hasta las relaciones las explotan los compañeros y muchos están acostumbrados a esa situación. El museo nos va a dar la pauta también como un espacio más para contribuir a esa reeducación, a esta reculturalización de nuestra población. Y creo que eso es lo más rico que puede haber. Gracias, Fer. Brenda. Muchas gracias. Pues está muy completo todo lo que están diciendo, Nancy y Fer. Bueno, regresando un poco a la parte, digamos, física de un museo, creo que se podrían abordar o tener como para este tema de cómo estar bien en el museo, que es la pregunta que nos hacen, pues tener elementos que nos permitan acercarnos a esas experiencias que menciona Fer, menciona Nancy, ¿no? O sea, elementos y capacitación por parte del personal, ¿no? Que nos permita tener una muy buena experiencia desde que ingresamos, que también pues tengamos esta experiencia
con todo lo que se exhibe, ¿no? Pinturas, esculturas, reproducciones, escala, alto relieve, etcétera. Y que también los ajustes que tengamos dentro de los museos pues sean adecuados, ¿no? Que no nada más sean específicos para ciertas fechas, ciertos elementos o ciertas obras, sino que tengamos, por ejemplo, algunas obras con una instrucción audible, que nos estén describiendo que se experimenta, ¿no? A partir de eso poder tener otra experiencia, ¿no? También, aunque tú puedas observarla, puedes tener una experiencia audible y reforzar este discurso, ¿no? A lo largo de tu trayecto en el museo, ¿no? Desde que ingresas hasta que sales, cómo puede ser ese recorrido, que también el recorrido pues no se vuelva complejo, que no se vuelva tedioso, que las personas que vayamos al museo en cualquier condición de vida tengamos una experiencia agradable, ¿no? Que no se vuelva algo como, ay, pues me mandaron al museo a ver tal exposición. No, sino que veamos, como dice Fer, que nos enamoremos realmente de lo que nos están exponiendo, de qué es lo que hay ahí, del por qué, y que es una expresión humana, ¿no? Que conectemos realmente con lo que hay dentro de un museo, porque al final de cuentas es esa parte, y que sea un espacio de convergencia para todas las personas. Creo que ese es el punto más relevante, que a partir de esta satisfacción o incluso tranquilidad que nos puede transmitir un espacio museístico, podamos tener este espacio de convergencia y que no tengamos estigmas, ¿no? De ningún tipo para ningún sector de la población, que podamos estar ahí de manera, conviviendo en paz entre todos, y que tengamos los elementos que nos permitan tener esa convivencia también. Y educativamente, que bueno, pues poco a poco nos vamos a ir sensibilizando, bueno, tomando conciencia más bien, sería creo el término correcto, tomar conciencia para poder aproximarnos a las personas en todo momento y saber que no estamos disgregados, que hay una sociedad diversa y que podemos tener esta convivencia en un espacio como un museo. Gracias, Brenda. Ari. Pues precisamente Brenda dijo una palabra que me parece clave, que es la conexión. Desde el momento en que llegan las personas y si estamos capacitados, preparados y conscientes y sensibilizados de quiénes son nuestros visitantes, entonces sabemos cómo recibirlos y buscar precisamente esa conexión desde el principio. Desde un principio, desde que empecé a trabajar con las personas con discapacidad, ya les mencionaba, ya tiene muchos años, pues empezamos con la buena voluntad, pero precisamente queriendo buscar esa conexión, ese enamoramiento, queriendo dar estas herramientas que el museo da para la introspección, pero para el conocimiento, pues poco a poco es como también nos hemos ido capacitando. Y esto ha ido creciendo precisamente pensando en lo intelectual, en lo físico, en lo personal, en lo social. Nos vamos como acercando a las instituciones para conocer que si los chicos autistas y su característica, que si las personas sordas y que sus características, que si las personas ciegas, en fin, a todas las discapacidades nos hemos ido ¿no? acercando para conocer y precisamente brindarles lo mejor, pues lo mejor que podamos. Sin embargo, como dijiste al principio, Pati, todavía nos falta mucho trabajo, mucho camino que andar. Pero, pues sí, pienso que la buena voluntad también tiene que estar aquí para poder seguir avanzando. Y pues bueno, la voluntad, me ha pasado que cuando estamos en capacitación con los custodios, de repente hablamos, por ejemplo, que si un chico del grupo de repente explotó, que a lo mejor tuvo como una crisis nerviosa o a lo mejor como un berrinche, y después nos damos cuenta que es parte de su característica como
parte de la discapacidad, entonces se sienten como más tranquilos o más como conscientes de cómo resolver, ¿no?, el tema. O cuando entran las personas con perros de asistencia, ya no están tan tensos de si el perro va a levantar la pata por ahí, o si las personas sordas, no sé, con que les digan hola, no sé, la buena voluntad de los trabajadores siento que está, pero como también bien dice Brenda, necesitamos seguirnos capacitando, sensibilizando, tomar conciencia constantemente. Es verdad, el ejercicio de empatía, de intercambio, de interacción, decíamos es humano, pero a su vez, pues hay por ahí textos, escritos, análisis, investigaciones que nos ayudan a nivel institucional para saber, para leer, para encontrar, en el caso de los museos, también ejemplos de otros colegas que a lo mejor tienen tiempo avanzado trabajando con ciertas comunidades o ciertos grupos y qué han ido haciendo, ¿no? Cuando Brenda mencionaba el diseño universal, ¿no? ¿Qué es, no? Y si lo hemos escuchado en otros colegas, cómo lo han hecho en su museo, ¿no? Y cómo nosotros podemos hacer ese ejercicio hacia nosotros. Por ahí en algún encuentro internacional de accesibilidad hablaban de cómo yo me ubico en esa cadena accesible, cómo yo desde la persona que está en la entrada, en la taquilla, el que está vigilando, los que estamos en el área educativa, pero incluso los que están en las oficinas, ¿no? En otros ámbitos que a lo mejor no tienen el contacto directo, pero si todos sabemos, ¿no?, cómo podemos aportar o formar parte de ese proceso. No solo le compete al área de educación, sino nos compete a todos, al museo en su conjunto. Entonces, efectivamente, es un ejercicio de todos, por un lado, de una parte más de investigación y por otro lado, de una parte práctica. O sea, cómo combinar ambos elementos, ¿no? Esto que decía Fer, ¿no? Esta estructura de diseño también a nivel curricular, ¿no? Y cómo detonar esas experiencias. Entonces, para no empezar de cero, ya hay camino hecho, tomar y retomar ese camino, hablar y dialogar con los profesionales como ustedes que en el día a día también lo hacen, que también están en esas formaciones de investigación. ¿Qué dice la ley, no?, con respecto a eso? Incluso el trayecto de cómo se mencionan, en este caso, los conceptos inclusión, personas con discapacidad, y cómo ha ido transitando ese lenguaje también en la forma o el enfoque que damos a estos ejercicios a nivel global, a nivel instituciones, a nivel museos, a nivel otros espacios culturales y cómo justo sumamos, como decía Nancy, ese ejercicio, ¿no?, también con la experiencia, y lo mencionaban ustedes, con las personas, ¿no?, para que juntos podamos seguir construyendo. No sé si quieran decir una frase o algo de cierre a esta experiencia que tuvimos, que es un ejercicio, decíamos, reflexivo también hacia quienes nos escuchan sobre estos temas, ¿no? Sobre saber como visitante quiénes son las personas con discapacidad, quiénes son esos otros tipos de personas distintos y que a su vez no son distintos a mí, ¿no? Como esa parte humana, antropológica, ¿no? Como humanidad, pues nos hace comunes los puntos que tenemos en conjunto, ¿no? Y luego, pues sí reconocer que hay elementos particulares en algunos de los visitantes con los que puedo convivir en el ámbito del museo. Y de esa manera, pues establecer esos puntos de bienestar, pues conjunto, social, de manera colectiva. Entonces, no sé si quieren, hacemos una última ronda, pues justo con esa reflexión de cierre. Quien quiera. Nancy, te veo ahí, si quieres iniciar. Adelante. Sí, bueno, pues yo cierro nuevamente agradeciendo esta oportunidad. Justamente de lo que adolece la población para la cual trabajo es de que socialmente las personas conozcan el autismo, entiendan de qué se trata esta condición de vida. Y pues bueno, yo quiero cerrar con una invitación.
Desde esta humilde trinchera emprendemos un distintivo que se llama Amigable con el Autismo. No existe lamentablemente en nuestro país aún un museo que cubra pues todas estas pautas que tienen que ver desde la arquitectura accesible para el autismo, desde los esfuerzos, ajustes, adecuaciones que tienen que ver con la accesibilidad cognitiva, que cuenten con estos apoyos en gráficos, en grafismos, en apoyos visuales, en pictogramas, que permitan a las personas con autismo tener una mejor comprensión de uso y normativa en los museos. La invitación queda de la siguiente manera: ayúdenos a hacer museos amigables con el autismo, ayúdenos a que existan cada vez más seguido y más frecuente estas pautas, estos ajustes que garantizan la participación y la accesibilidad de las personas con autismo en nuestro país. Tampoco en Iberoamérica existen los esfuerzos más incipientes o constantes, están, como bien decía Pati al principio, del otro lado del charco. Traigámoslo o hagámoslo por primera vez en nuestro país. Creo que solo se trata de unir estos conocimientos que al momento se mantienen aislados, de pilotear y de implementar cómo sí podemos ser más accesibles para estas poblaciones. Y pues bueno, además de la invitación, un ofrecimiento con todo gusto desde esta asociación civil en la cual nos dedicamos a generar esfuerzos de accesibilidad y de inclusión para esta población. Si algún recinto, si alguien que trabaja en las áreas educativas, si es custodio de sala, si alguien está interesado en aprender un poco más acerca del autismo, estamos a sus órdenes. OTEA generando espacios para la inclusión, seguramente habrá la manera de entregar el contacto directo y pues bueno, caminemos juntos y construyamos un mundo más accesible y más equitativo para todos. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Fernando. Bueno, yo creo que nosotros seguimos trabajando con una esperanza, y la esperanza es de lograr precisamente esa universalidad entre los seres humanos, ¿verdad? Yo creo que el simple hecho de tener vida es el principal valor y es lo que tenemos que perseguir. La otra es colaborar entre nosotros. Colaborar entre nosotros significa llevar a cabo la praxis con una conciencia de que somos uno en este planeta. Este planeta nos debe de atender y debe de responder a esas necesidades que tenemos si lo cuidamos. Entonces, desde ahí, todos los espacios que tenemos para practicar, para aprender, para sentir, ¿verdad?, van a ser de utilidad. Entonces, el museo es sustantivo en ese esquema. O sea, es sustantivo porque provee condiciones para el aprendizaje de cualquier experiencia, olfativa, táctil, visual, auditiva, y eso es lo que tenemos que perseguir. Muchas gracias, Pati. Gracias, Fernando. Brenda. Muchas gracias. Pues nuevamente un agradecimiento por parte de Indiscapacidad a esta, bueno, la invitación que nos hicieron para participar con ustedes y bueno, pues retomé algunas de las palabras de las preguntas que nos hicieron como puntos claves, como es empatía, la mediación, el bienestar y la separación, ¿no? Creo que teniendo estos temas, ¿no? Como empatía, mediación y bienestar, podemos evitar justamente la separación, que esté disgregado, justamente lo que mencionaban antes, que no estemos como islas trabajando, sino que sea un trabajo en conjunto, que podamos lograr que realmente esta accesibilidad, esta inclusión sea efectiva, que sea una acción, que no quede nada más en palabras, que no quede en un programa pequeño por ahí de cultura, que pues de repente es como un programa especial, ¿no? Sino que sea un programa permanente, ¿no? Y que sea inclusión para todos, como les decía, un espacio de convergencia para toda la población, para la sociedad, y que podamos convivir de manera autónoma, que sepamos que existe esta diversidad, que no se invisibilice y que tengamos los elementos y los recursos también, ¿no? Como es la parte de la capacitación,
De igual manera, como les indica Nancy, pues también se pueden aproximar con nosotros al Instituto de las Personas con Discapacidad para las capacitaciones que requieran en diferentes ámbitos. En mi caso, pues es en materia de accesibilidad, si requieren alguna revisión, asesoría para sus espacios, para las exposiciones, etcétera, pues ya tenemos ahí un camino recorrido y de igual manera con mis compañeros y compañeras de aquí del instituto pues va a haber un trabajo en equipo que pues va en pro, en beneficio de las personas con discapacidad, pero en general en beneficio de nuestra sociedad, ¿no? Que seamos una sociedad inclusiva y que no tengamos esta parte de exclusión, de estigma, que seamos una sociedad pues completa. Muchísimas gracias y bueno, pues gracias a todos por sus aportaciones. Estuvo muy enriquecedor escuchar a Nancy, a Fer, a Ariadna, a Patti, pues muchas gracias por esta invitación. Gracias, Brenda. Ari. Yo también me sumo a los agradecimientos a todos por hacer un espacio. Sé que todos están muy ocupados y les agradezco muchísimo su participación, su asistencia, el que nos compartieran de su experiencia, de su pensamiento. Y con esto yo quiero cerrar diciendo que definitivamente debemos trabajar en red. Esto me da ejemplo de vida, porque hacemos precisamente conexiones, hacemos puntos de ayuda, conocemos unos con otros, hacemos intercambio, en fin, a mí me parece pues que la misma vida, ¿no? Te va dando como la pauta para ir caminando y pues bueno, se presenta esto que estamos haciendo ahorita, hacer red, y siento que con eso podemos avanzar bien. Entonces yo me quedo con esa palabra, sigamos haciendo red. Gracias, Ari. Pues gracias a todos y a todos los que nos escuchan, pues los invitamos a que sigan en este encuentro escuchando cada uno de los paneles que abordan pues diferentes acciones en torno al bienestar y los diferentes programas que Munal Más Educa tiene para nuestros visitantes. Y bueno, pues seguimos en contacto. Un abrazo a todos y gracias por su participación en esta sesión.